de Ciudad Real a la República Dominicana. Això és el que va fer el missioner que avui ens acompanya, Amadeo Puebla. Fa 9 anys va marxar a la República Dominicana, un país fronterer amb Haití, a l'Amèrica Central. Ha estat aquí a Tarragona durant uns dies per donar suport a la presentació de la campanya de Mans Unides, que enguany porta per tema Un món nou, projecte comú. Bienvenido. Muy buenos días. Hace poco más de 4 años Haití sufrió un terremoto devastador, 200.000 personas perdieron la vida, millones de heridos. ¿Qué situación actual atraviesa el país? Bueno, el país está todavía en reconstrucción porque es un país que ya antes ya tenía una lacra también de pobreza de hasta un 80% y entonces pues ahora mismo el país en lo que está es como en una especie todavía de desesperación por ver todas las condiciones inhumanas en la que está todavía viviendo y a la vez también como una falta de esperanza por intentar ver brotes que vean que cómo el país empieza otra vez a renacer. Pero claro, es que también Haití pues estaba en un proceso bastante dificultoso desde antes, ya desde toda la historia prácticamente, porque tiempos de colonialismo, 1000 historias que le ha pasado. Es el país más pobre de toda América Latina y entonces pues eso no se arregla en 2 días. Pero claro, a perro flaco todos son pulgas, ¿no? Entonces a Haití le han venido huracanes, catástrofes, el terremoto ya fue la gota que colmó el vaso. Y bueno, pues es un país muy fuerte, pero también con una cierta desesperación viendo que no se ve una luz en medio de ese túnel que muchas veces están. Hace pocos días se decía desde Roma que en breve se inaugurará una escuela en Haití financiada en nombre del Santo Padre, un poco como signo de acogida, ¿no? De cercanía. ¿Es un rasgo de la universalidad de la Iglesia? Yo creo que sí. Es decir, eso es una gotita, se ha hecho multitud de cosas, es decir, por ejemplo, congregaciones religiosas que estaban allí antes, muchísimas, han dado una respuesta apasionada y fuerte porque esas congregaciones sigan estando allí, su presencia siga estando allí, porque es muy diciente para ellos, es muy fácil huir del peligro, ¿no? Y entonces, pues no, había que estar, y de manera especial con los más comprometidos. Ahora el Papa Francisco, que tanto nos está invitando a ser misioneros, a estar con los más empobrecidos, es imagen de lo que la Iglesia ahora mismo está viviendo y está sintiendo en su interior, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que estar ahí. La Iglesia en escuelas, en comedores, pero sobre todo en cercanía a la gente, en todos los conceptos, ¿no? Incluso apoyo a la misma Iglesia allí para que no se sientan solos, una Iglesia que es de hermanos, de fraternidad cristiana, ¿no? Hablemos ahora de su misión en República Dominicana, nos remontamos hace 9 años atrás, ¿no? ¿Qué le motiva para...? Bueno, pero es que, ¿sabe lo que pasa? Que yo, como soy cura, y yo, eso de ser cura, sin tener un sentido misionero en todo el concepto, pues como que me faltaría algo, ¿no? Y de hecho ahora me dedico a eso, a la animación misionera y especialmente a seminaristas y a sacerdotes, porque, no, los curas ya y los seminaristas ya, eso saben mucho. No. No es que sepan o dejen de saber, es que tienen que experimentar la plenitud de su sacerdocio también con un sentido misionero. Aquí, un sacerdote que tiene un espíritu misionero, tiene que darlo en la parroquia. Por tanto, esta labor que está haciendo ahora de animación, de formación misionera, como decía, no solo es para misioneros, ¿no? Es para gente que está aquí... Para todo el mundo. Es decir, el sacerdote tiene que animar a los demás, pero también es nuestra obligación que los laicos, que son la Iglesia real, fuerte, pues tengan una conciencia de una comunidad abierta hacia los demás, no una iglesia gueto encerrada en una parroquia entre 4 muros, en un templo, sino que tengamos la perspectiva de aquel hermano que Dios nos los pone en la mano y en la vida y que tenemos que estar pendientes y que por lo tanto somos corresponsables de él. ¿En qué ha consistido su labor en República Dominicana? Estaba en uno de los barrios más pobres, ¿no? En la diócesis de Barahona. Sí. Explíquenos. Bueno, la diócesis de Barahona está justo en el sur de la República Dominicana, no en la parte de Punta Cana y Bávaro, que eso es otro mundo, ¿no? Nosotros estábamos pues, en los lugares más pobres, también pobres incluso a nivel de fe, de formación y de muchas cosas. Pues cuando yo llegué allí, muchas veces creía que el ser misionero era hacer muchos proyectos, que es importante cuando deben ser importantes. Pero un sacerdote lo primero que tiene que hacer es evangelizar. O sea, tu riqueza, como decía Pedro, ¿no? No tengo ni oro ni plata, tengo a Cristo, ¿no? Y así es que lo que tú llevas es el evangelio, que es esperanza, que es el sentido de un papá Dios que te quiere, que te ayuda en medio de la desesperación, en medio de tu soledad, en medio
de tus dudas, en medio de tus dificultades. Entonces, llevar el Evangelio es llevar valores, es llevar esperanza, es llevar fraternidad, sentido de comunidad, todas esas cosas que son tan necesarias, porque muchas veces han visto en políticos o en gobernantes y en mil gentes, muchas veces corruptas, otras veces que quieren engañar o con un sentido de querer gobernar aprovechándose de la gente, y entonces esa gente les ha fallado a ellos, les ha fallado. La Iglesia no les puede fallar y el Evangelio nunca falla. Recuerdo que intentamos llevar a cada casa una Biblia para que Dios estuviera con ellos, y los nietos las leían, se hacían comunidad, se hacían con los evangelizadores que salieron de la parroquia. Esa era nuestra misión y la misión que intenté. A partir de ahí luego pues se reforzaron también comedores que teníamos infantiles, porque veíamos que los niños pues es un aspecto de esa sociedad que está muy discriminado y que lo pasan mal. Intentamos llegar a los mayores, a los enfermos, importantísima la educación. Luchamos también para tener una escuela mucho mejor, con mejor formación. Es decir, intentamos llegar después, pero primero como cimiento del Evangelio, llegar a los demás. Eso nunca se podía olvidar. Y luego que ellos se sintiesen, como hace Manos Unidas también en sus proyectos, ¿no? Se sintiesen no espectadores, sino participantes y protagonistas, porque si no... Involucrarlos, ¿no? De alguna manera. Claro, hay que involucrarlos, porque tú te marchas, si tú eres el superdirector, tú te marchas y entonces ¡pum!, se cae todo. No, los directores y protagonistas sois vosotros. Dicen por ahí que hay amores que matan, ¿no? Bueno, pues no podemos matar, tenemos que ser fecundos en el amor para que ellos aprendan de esa fecundidad y sepan llevarlo a los demás. Eso es ser iglesia y eso es el sentido de los proyectos, del sentido de misión, es decir, dejar que ellos crezcan y tú cuanto antes puedas salir, mejor. Cuanto antes, padre, ¿usted se quiere marchar? No, yo no me quiero marchar, pero cuanto más crezcáis, mejor, porque significa que os estáis haciendo una comunidad adulta y vosotros tenéis que seguir adelante. Esa es la misión del sacerdote allí, del misionero, ¿no? Y de todos los proyectos, es para que ellos crezcan, el desarrollo en todos los aspectos. Muy bien, pues Amadeo Puebla, misionero diocesano en República Dominicana, gracias por acercarnos a esa realidad y por también conocer la misión que usted hace allí, ¿no? Y que hacéis aquí también, aquí en Tarragona estáis haciendo unas cosas muy bonitas, yo lo he visto ahora también en Manos Unidas, ahora estoy también con Ana, la delegada de misiones. Entre todos podemos hacer muchas cosas. Lo que podamos aportar, bienvenido sea, ¿no? Pues nada, muchas gracias, porque me he sentido también muy bien acogido, para que veáis que no solamente son los dominicanos y los haitianos los que acogen bien, también vosotros lo habéis hecho y me he sentido como en mi casa. Así que muchas gracias a vosotros. Gracias por acompañarnos. Nada, encantado.